Bueno, buenos días con todos. Vamos a realizar los siguientes ejercicios, esperando que este video sea útil para ustedes y puedan ver paso a paso lo que vamos a realizar. Entonces, en este caso nos piden encontrar la tercera derivada de y con respecto a x de las siguientes funciones. Y es igual a x al cubo más 3x al cuadrado más 6x. Con esa vamos a comenzar, pero para ya la tercera derivada debemos hacer paso por paso y vamos a ocupar la siguiente regla. Nos dice que la derivada con respecto a x de x a la n, donde n es cualquier número, entonces esto va a ser igual a ¿qué? A n por x elevado a la n menos 1. Entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? Vamos a aplicar aquello para encontrar la primera, la segunda y la tercera derivada. Entonces, como nos dan esa función, la primera derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? La derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque por esta regla baja el exponente y restamos 1 al exponente, n menos 1, en este caso 3 menos 1 sería 2, entonces tendríamos 3 por x al cuadrado. Y la derivada de 3x al cuadrado que tenemos aquí, entonces pasamos el más, sería el 2 baja a multiplicar al 3, sería 6, y restamos 1 al exponente y nos va a quedar 6x. Y la derivada de 6x va a ser 6. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Entonces ya tenemos la primera derivada. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada, que sería escribir de la siguiente manera. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la derivada de la primera derivada. Entonces la derivada de 3x al cuadrado, ¿cuánto es? Como ya vimos acá, era 6x. Y bajamos el 6x. La derivada de 6x, la derivada de x es 1, entonces por 6 sería 6. Entonces tendríamos 6x más 6. Más la derivada de 6, que en este caso sería 0. Y entonces yo no la pongo aquí en la segunda derivada, porque ya no haría nada el 0. Entonces tendríamos la segunda derivada. Vamos a encontrar entonces la tercera derivada. Derivada de y con respecto a x. Esperen un ratito que escribimos mal la expresión. Sería d al cubo de y por el diferencial de x al cubo. O sea, no es que está elevado algebraicamente las derivadas, sino que de esa manera se escribe para poder nosotros trabajar las derivadas. Entonces la tercera derivada vamos a encontrarla de la segunda derivada. Derivamos 6x y ¿qué nos va a quedar? 6, porque la derivada de x es 1 y por 6 sería 6. Y la derivada de 6 es 0, entonces quedaría ahí el ejercicio. Ya encontramos la tercera derivada de esta función que nos pedían. Vamos a realizar otro ejercicio y nos da la siguiente función. Vamos a trabajar la de 3x más 5 al cubo. Muy bien, entonces ¿cómo haríamos esa expresión? Haríamos de la siguiente manera. Vamos a ponerlo por acá. Y es igual a 3x más 5 al cubo. Nosotros vamos a realizar esta derivada por la regla de la cadena, que nos dice lo siguiente. La derivada de y con respecto a x es igual a dy sobre du, la derivada de y con respecto a u, por du sobre dx, la derivada de u con respecto a x. Entonces así ya tendríamos por la regla de la cadena por aplicar. Entonces en este caso vamos a llamar u igual a 3x más 5 y vamos a encontrar la derivada de y con respecto a u. ¿Por qué? Porque en este caso la función sería de la siguiente manera. Nos quedaría y igual a u al cubo. ¿Y por qué nos quedaría y igual a u al cubo? Porque reemplazamos u por 3x más 5. Entonces aquí sería esa expresión. Entonces y a qué va a ser igual la derivada de y con respecto a u. En este caso va a ser igual a, como aplicamos esta propiedad, entonces el 3 bajaría a multiplicar, nos quedaría 3 por u, y restamos 1 al exponente, nos quedaría 3u al cuadrado. Esa sería la derivada de y con respecto a u. Ahora nos falta encontrar de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues es de la siguiente manera. Esto es lo que nosotros debemos derivar, u igual a 3x más 5. Entonces la derivada de 3x más 5 va a ser 3, aplicando esta regla, se resta 1 al exponente y va a quedar x a la 0 y es 1, y multiplicado por 3 sería 3.
Y el más 5, la derivada de 5 es una constante, entonces sería 0. Entonces ya tendríamos encontradas las partes necesarias para completar esto, que es la regla de la cadena. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? De y sobre de u ya encontramos, era 3u al cuadrado, y multiplicado por du de x, que es 3. Pero ojo, que yo tengo que volver a la variable original. U era 3x más 5, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Multiplicamos los coeficientes primero. 3 por 3 sería 9. Y u al cuadrado. U era 3x más 5, entonces tenemos 3x más 5 elevado al cuadrado. Esta sería la primera derivada. Y como ustedes se dan cuenta, las siguientes derivadas vamos a hacerlo inmediatamente. Ya no aplicando otra vez la regla de la cadena dos veces, va a ser igual a ¿qué? Así tendríamos escrita la expresión para la segunda derivada de y con respecto a x. Va a ser igual a ¿qué? Derivamos otra vez esta expresión ahora de y sobre dx. Sabemos que el exponente debe bajar a multiplicar, entonces 2 por 9 sería 18. 3x más 5, y esto le restamos 1 al exponente, entonces sería 1 elevado a la 1, pero eso no se reescribe, sería 18 por 3x más 5, y por la derivada del argumento que sabíamos que era 3, entonces aquí nos quedaría 18 por 3, 54, entonces ya directamente puedo encontrar la segunda derivada, 54 por 3x más 5. Ahora la tercera derivada va a ser la siguiente. Yo puedo escribir así la tercera derivada. ¿Por qué? Porque es otra forma de escribir las derivadas. En este caso sería esto equivalente a escribir d al cubo de y sobre dx al cubo. Entonces esta expresión tendría como tercera derivada y voy a derivar esto. Entonces aquí sería la derivada de 3x más 5 es 3 multiplicado por 54. Entonces tendríamos 162, que va a ser la tercera derivada. Y así encontré yo la tercera derivada. Muy bien. Ya vimos cómo se resuelve este ejercicio. Ahora vamos a hacer por último este que nos propone que y es igual a seno a la seno de x al cubo. Entonces vamos a escribir eso acá. Y es igual a seno de x al cubo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la tercera derivada? Primero encontramos de y sobre dx. Entonces, para derivar esto, primero derivamos el argumento. X al cubo, la derivada es 3x al cuadrado. Y después derivamos la función. La derivada de seno es coseno, entonces tendríamos coseno de x al cubo. Esas son solo reglas nada más que estamos aplicando. Entonces ya encontramos la primera derivada. Ahora, para encontrar la segunda derivada, yo puedo escribirla así o de la siguiente manera. Así también escribiría la segunda derivada. Voy a derivar la primera para encontrar la segunda. Entonces sería la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado multiplicado por 3x al cuadrado sería 9x a la cuarta. 9x a la cuarta. Y eso por la derivada de la función de coseno, que es menos seno. Entonces tendría un signo menos adelante de la expresión 9x a la cuarta por seno de x al cubo. Entonces así escribiría yo la segunda derivada. Y por último la tercera derivada va a ser igual a ¿qué? Derivamos otra vez el argumento, que es x al cubo sería 3x al cuadrado multiplicado por esto sería 3x al cuadrado menos 9x a la cuarta sería menos 27x a la sexta. Entonces tendría menos 27x elevado a la 6. Y multiplicado eso por la derivada de la función, que en este caso sería la derivada de seno coseno. Entonces coseno de x al cubo. Y así yo encontré la derivada de estas funciones para poderme guiar en las demás que son similares. Por ejemplo, en esta de aquí lo que tendría que hacer es la derivada de un cociente
y sería aplicando esa regla, pero por el momento solo dejamos estas 3 derivadas para que puedan observarlas y analizar paso a paso cómo se resuelve. Dale like al video, muchas gracias.